Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, algo que ha revolucionado nuestras tardes y que nos ha robado el corazón por completo. ¿Listos para hablar de amor, de segundas oportunidades y de esa magia que solo Can-Yaman y Demet Özdemir saben crear? Porque hoy, el tema que nos trae aquí es nada más y nada menos que el nuevo y arrollador éxito de esta pareja en la serie Mi Refugio. Si aún no han dado una oportunidad a esta historia, prepárense, porque después de este análisis seguro querrán empezarla ya mismo. Y si ya son fanáticos, pues prepárense para revivir esos momentos que nos han hecho suspirar, reír y, por qué no, hasta llorar un poquito. Antes de empezar a desgranar todos los secretos de Mi Refugio, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras dosis de noticias, análisis y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Ahora sí, a lo que vinimos. Mi Refugio no es solo una serie, es una experiencia. Es esa historia que te atrapa desde el primer minuto y te hace sentir parte de ella. Y es que ¿quién no se ha sentido alguna vez perdido, buscando ese lugar seguro donde poder ser uno mismo, donde el corazón pueda sanar y encontrar la paz? Precisamente de eso va Mi Refugio, una producción turca que ha sabido mezclar a la perfección el drama, la comedia romántica y esos toques de realidad que a todos nos tocan el alma. Pero si hay algo que ha elevado esta serie a otro nivel, sin duda alguna, es el regreso triunfal de Can-Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla. Sí, han escuchado bien. La pareja que nos enamoró en Erkenci ha vuelto, y lo ha hecho con una fuerza y una química que traspasan la pantalla. Y no me digan que no se notaba esa complicidad que ya habíamos visto antes. Es como si el tiempo no hubiera pasado para ellos, como si su conexión fuera a prueba de todo. Verlos interactuar, esa chispa que salta entre sus miradas, los diálogos cargados de tensión y dulzura, es simplemente magnético. Pero vamos a profundizar un poco más en la trama. Mi Refugio nos presenta a dos personajes que a primera vista parecen no tener nada en común. Por un lado, tenemos a nuestro protagonista masculino, interpretado por el siempre carismático Can-Yaman. Él es ese hombre hecho a sí mismo, un poco rudo, con un pasado que lo atormenta y que lucha por encontrar su lugar en el mundo, un refugio donde pueda dejar atrás sus fantasmas. Su personaje es una figura compleja, marcada por experiencias que lo han endurecido, pero que alberga una profundidad emocional que solo se revela a aquellos a quienes permite acercarse. La forma en que Can-Yaman encarna esta dualidad, mostrando tanto la fortaleza externa como la vulnerabilidad interna, es lo que hace a su interpretación tan convincente y cautivadora. Su presencia en pantalla es imponente, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con solo una mirada o un gesto sutil, y en Mi Refugio despliega todo su arsenal actoral para dar vida a un hombre que busca redención y, sobre todo, un hogar para su alma. Y por otro lado está ella, Demet Özdemir, quien da vida a una mujer fuerte, independiente, pero con una fragilidad oculta, que también busca ese rincón de paz en medio del caos de la vida. Su personaje es un espejo de resiliencia, una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma y a navegar las complejidades de la vida con determinación. Sin embargo, bajo esa fachada de fortaleza, se esconde una sensibilidad profunda y un anhelo de conexión genuina. Demet Özdemir, con su talento innato para la expresión emocional y su carisma natural, dota a su personaje de una autenticidad que resuena con la audiencia. Cada uno de sus gestos, cada palabra, cada mirada, revela capas de su personalidad, permitiendo que el espectador se conecte con sus luchas y sus esperanzas. Verla navegar por las aguas a menudo turbulentas de las relaciones y los desafíos personales es un placer, y su interacción con Can-Yaman es el epicentro de la magia de la serie. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada, y a partir de ahí, todo es una montaña rusa de emociones. Al principio hay una resistencia, una lucha interna y externa que los mantiene a distancia, pero poco a poco, la atracción es innegable. Es esa atracción de opuestos que se atraen, de dos almas heridas que en su encuentro empiezan a sanar. La dinámica inicial de conflicto y desconfianza es magistralmente construida, sentando las bases para un desarrollo orgánico de su relación. Los diálogos chispeantes, los malentendidos estratégicos y las sutiles señales de atracción que se vislumbran en sus interacciones mantienen al espectador al borde del asiento, anticipando el inevitable desenlace de sus sentimientos. Lo que hace a Mi Refugio tan especial, más allá de la presencia de esta pareja estelar, es la forma en que aborda temas universales.
Hablamos de la superación personal, de cómo afrontamos nuestros miedos, de la importancia de las relaciones humanas y, por supuesto, del amor en sus diferentes facetas. La serie no teme mostrar las vulnerabilidades de sus personajes, sus errores, sus dudas. Y es precisamente en esa autenticidad donde encontramos la conexión. Nos vemos reflejados en sus luchas, celebramos sus pequeños triunfos y sufrimos con sus caídas. La narrativa es inteligente, teje tramas secundarias que complementan la historia principal sin abrumar, y cada episodio deja con ganas de saber qué pasará después. Los temas de la salud mental, el perdón, la reconstrucción de la confianza y la búsqueda de un propósito son explorados con sensibilidad y profundidad, elevando la serie más allá de un simple romance. Ahora hablemos específicamente de la química entre Khan y Demet. Es algo que no se puede fingir. Se siente en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. En Erkencycus nos conquistaron con su relación de amor-odio, con las idas y venidas, con ese tira y afloja que nos mantenía al borde del asiento. En Mi refugio han evolucionado. Su conexión parece más madura, más profunda. La forma en que se complementan en escena es asombrosa. Khan Yaman, con su presencia imponente y su mirada intensa, sabe cómo transmitir vulnerabilidad y pasión a la vez. Su capacidad para alternar entre la fuerza bruta y la ternura más delicada es fascinante. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su inteligencia y su capacidad para expresar emociones complejas con una sola mirada, es simplemente perfecta. Ella aporta una calidez y una autenticidad que contrasta y a la vez complementa la intensidad de Khan. Juntos crean una dinámica que es a la vez poderosa y conmovedora. No son solo actores interpretando personajes, son dos personas que se entienden en un nivel artístico que pocos alcanzan. La forma en que sus miradas se cruzan, la manera en que sus cuerpos reaccionan el uno al otro, la sutil complicidad que transmiten, todo contribuye a crear una química innegable que es el corazón latente de la serie. Pero no solo ellos son los protagonistas de este éxito. El elenco de apoyo también es fundamental. Los actores que dan vida a los amigos, familiares y hasta a los antagonistas, aportan un nivel de realismo y profundidad que enriquece la narrativa. Cada personaje tiene su propia historia, sus motivaciones, y esto hace que el mundo de Mi refugio se sienta completo y creíble. Los secundarios no son meros adornos, sino pilares que sostienen la trama, aportando humor, conflicto y momentos de profunda conexión emocional. Ya sea el amigo leal que siempre ofrece un consejo sabio, el familiar preocupado que interviene en los momentos cruciales, o el antagonista que pone a prueba los límites de los protagonistas, cada actuación está impregnada de autenticidad y contribuye a la riqueza del universo de la serie. Los diálogos son inteligentes, a menudo cargados de humor, pero también de momentos de gran emotividad. Los guionistas han hecho un trabajo excepcional al crear personajes con los que podemos empatizar, o que al menos podemos entender, incluso cuando sus acciones nos sorprenden. Y si hablamos de producción, hay que decir que Mi refugio no decepciona. La fotografía es espectacular, los paisajes son impresionantes, y la banda sonora acompaña a la perfección cada momento, intensificando las emociones y transportándonos a ese mundo. Cada detalle está cuidado, desde el vestuario de los personajes hasta la ambientación de cada escena. La dirección de fotografía logra capturar la belleza de los escenarios, creando una atmósfera visualmente impactante que complementa la narrativa. La elección de la música es igualmente acertada, con temas que evocan el romance, la melancolía, la alegría y la tensión, guiando al espectador a través del espectro emocional de la historia. La calidad de la producción general es un testimonio del cuidado y la dedicación que se ha puesto en cada aspecto de la serie, desde la puesta en escena hasta la edición. Esto crea una atmósfera envolvente que te sumerge de lleno en la historia y te hace sentir como si estuvieras allí, viviendo cada instante junto a ellos. Es ese tipo de producción que te hace decir, esto sí que está bien hecho. Ahora, para aquellos que todavía no han empezado a verla, les diré que se están perdiendo una joya. Es una serie que te hace reflexionar, que te saca una sonrisa, que te emociona y que, sobre todo, te recuerda la importancia de encontrar ese lugar, esa persona, ese sentimiento que nos haga sentir seguros, amados y en paz. Es un refugio para el alma, como bien lo indica su título. Y Khan Yaman y Demet Özdemir son las guías perfectas en este viaje. Mi refugio es una invitación a explorar las profundidades del corazón humano, a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el amor y la felicidad, y a recordar la resiliencia del espíritu humano. Quizás se pregunten por qué este reencuentro de Khan y Demet ha sido tan esperado.
Bueno, la huella que dejaron en Nerkensicus fue imborrable. Sus fans crecieron exponencialmente y, de alguna manera, se crearon lazos entre ellos y la pareja que la vida real de los actores, al menos inicialmente, no llegó a confirmar, pero cuya química en pantalla sí que lo hizo. La gente se ilusionó, se enamoró de ellos como pareja artística, y cuando se separaron en proyectos individuales, siempre quedó esa espinita de ¿cuándo volverán a trabajar juntos? La nostalgia por esa conexión especial, alimentada por las redes sociales y las muestras de afecto de los seguidores, creó una expectativa casi palpable para un nuevo proyecto conjunto. Y ahora que ha sucedido, la expectativa era altísima, y debo decir, la han superado con creces. Han demostrado que su conexión no era solo un golpe de suerte, sino un talento innato para crear magia juntos. La madurez que han adquirido como actores individuales solo ha enriquecido su reencuentro, aportando nuevas capas a su interpretación y a su química. Además de la trama principal y la pareja protagonista, Mi Refugio también explora otras relaciones importantes. Las amistades que se forjan, los lazos familiares que se ponen a prueba, e incluso las rivalidades que surgen, todo contribuye a construir un tapiz narrativo rico y complejo. La serie dedica tiempo a desarrollar las relaciones secundarias, mostrando cómo éstas influyen en la vida de los protagonistas y cómo, a su vez, son influenciadas por ellos. Vemos cómo los personajes aprenden unos de otros, cómo se apoyan en los momentos difíciles y cómo, a través de sus interacciones, crecen y evolucionan. Estas subtramas añaden profundidad y realismo a la historia, haciendo que el mundo de Mi Refugio se sienta vivo y vibrante. Entiendo que para muchos, ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos es como volver a casa. Es un reencuentro con personajes y dinámicas que nos hicieron felices, pero con la frescura y la madurez que el tiempo y la experiencia aportan. Mi Refugio no es una simple repetición de lo que ya vimos, sino una evolución, una nueva etapa en la que estos talentosos actores demuestran su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Han logrado recrear la chispa que enamoró al público, pero esta vez con una profundidad y una complejidad que solo la experiencia puede aportar. En resumen, Mi Refugio es una serie que lo tiene todo, una historia cautivadora, personajes complejos y entrañables, y por supuesto, el regreso apoteósico de Can Yaman y Demet Özdemir, cuya química es pura dinamita. Es una producción que te atrapa desde el primer instante y te mantiene pegado a la pantalla, deseando saber más, sintiendo cada emoción como si fuera tuya. Es ese tipo de serie que te hace sentir bien, que te inspira y que te recuerda que incluso en medio de las dificultades, siempre hay un refugio al que acudir, ya sea un lugar físico, una persona o un sentimiento profundo. La combinación de drama conmovedor, humor inteligente y romance arrollador la convierte en una opción irresistible para cualquier amante de las buenas historias. Así que si aún no se han sumergido en este maravilloso mundo, les animo de corazón a que le den una oportunidad. Permítense ser transportados a este universo lleno de emociones, de personajes que se sienten reales y de una historia que toca el alma. Y si ya la están disfrutando, cuéntenme en los comentarios qué es lo que más les gusta de la serie. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué personaje les roba el corazón? Me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación. Sus experiencias y perspectivas son lo que hacen que este espacio sea tan especial. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente amantes de las buenas historias. La difusión de estas joyitas televisivas es fundamental para que lleguen a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Estamos preparando mucho más contenido que sé que les va a encantar. Gracias infinitas por acompañarme hoy en este viaje por Mi Refugio. Nos vemos muy pronto con más contenido que seguro les va a encantar. Hasta la próxima.